cordialmente. Muy bien, pues bueno, esta es una clase que estamos haciendo en Zoom todos los martes a las 9:30, así que saludan a todos los demás, ahí perdón, la cámara, es esta la cámara, esta. Apréndase a hablar a una cámara, que usted se ve allá arriba. Bueno. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias al Padre por esta oportunidad de poder dar esta palabra. Y también, pues bueno, esta es una clase que tiene que ver con el tabernáculo. ¿Okay? Y bueno, regularmente la clase la hemos llevado en diferentes aspectos y bueno, es que entre controlar acá, controlar hablar, transmitir y todo, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es, estamos teniendo esta transmisión, se está grabando y bueno, un saludo también a la gente que nos está viendo allá en las otras ciudades, Tula, Plaza, Ciudad de México, muchas bendiciones. Bueno, nada más ahorita me piden o me dicen si se está escuchando bien todo, ahí nada más pongan su manita, su reacción, si se está escuchando bien el audio. Ok, ya puso un corazoncito Jessy. Saludos, Jessy. Pero si se está escuchando bien todo. ¿Sí? Pónganlo bien su manita. Gracias. Ok. Manita sí, no manita sí, José. Ok. Ok, mis amados. Pues bueno, los que están aquí, sean ustedes pues bienvenidos, ¿verdad? A esta yeshiva, que tiene que ver con una... Difiere un poquito a la parte, digo, a fin de cuentas es un discipulado, pero el concepto más específico es Yeshiva, Jesucristo tenía una Yeshiva, él enseñaba, porque en la Yeshiva se enseña con una instrucción paternal. Ajá. Que a lo mejor le conocen como discipulado, pero esto va más allá de apuntes, llénese de información. Sino esto tiene que ver con lo que Dios tiene preparado para ti. Y ojo, esto es un requisito. Repite después de mí, todo lo que yo aprenda, tengo que estar dispuesta a hacerlo. O sea, es que este no es un asunto de cuánto conocimiento te llenas. Este es un asunto de qué tan dispuesto tú estás a cumplir lo que aprendes. Esa es de hecho la mentalidad hebrea, la mentalidad de la yeshiva. O sea, regularmente en la yeshiva Dios pone maestros con corazones paternales. ¿Para qué? Para que aprendas a recibir la instrucción de Dios, de tu Padre Celestial en esta tierra, pero con la finalidad que tú cumplas lo que has sido llamado a hacer. Y obviamente la instrucción, ¿verdad? Que cumplas la instrucción. Entonces, es importante que nosotros entendamos el concepto, ¿verdad? Bueno, bueno, no es comercial, pero bueno, regularmente todos los martes a las 9:30 usted se puede conectar al Zoom, ¿verdad? Aquí el pastor tiene su instrucción, ya yo creo que ya después se les mandará, no tiene ningún costo, pero para que ustedes, si desean llegar a casita con su teléfono, conectarse en Zoom a esta yeshiva a las 9:30, ¿sí? Y bueno, hay momentos donde de repente, por situaciones que estoy fuera o estoy en otro lugar, yo mando un mensaje, no voy a poder dar hoy la clase, entonces, pero regularmente la tenemos, ¿verdad, mis amados que están aquí? Y bueno, aquí ahorita, como hoy es a las 9:30, bueno, son los que pudieron conectarse el día de hoy desde las 7, pues bueno, los están acompañando
Y bueno, esta clase es muy importante y bueno, quiero ir partiendo, déjeme, de repente hay problemas técnicos, ya cerrar, se vuelve a ver. Y solamente que sepamos, ¿verdad?, el propósito, el plan, y bueno, sí, bueno, ahorita voy a poner la clase, ya ustedes me dicen si se ve, okay. Para que ustedes también la tengan ahí, ¿verdad? Permítanme tantito, ya nos vamos aquí acomodando. Bueno, voy a retomar algunos conceptos rápidamente, y bueno, mis amados que nos están viendo por la transmisión de Zoom, bueno, aguanten tantito, ¿ok? Vamos a que mis hermanos también se conecten y bueno, capten la idea de lo que es el tabernáculo. Ok. Y ya, ahora se está atrás. Ok. Ahí está. Ok, y bueno, esta clase regularmente, bueno, tiene que ver con la instrucción de la casa, pero esta clase está dada bajo algo muy interesante que tiene que ver con la instrucción de Dios. Entonces, mejor vamos a dejarlo aquí en la pantalla. Permítanme tantito, es que me da como quiero. Solo que aquí en la transmisión me está saliendo al revés. Aunque usted lo ve bien acá, pero allá en la transmisión lo ven medio rarito. Pero vamos a hacerle así para que ya no nos esté entendiendo esto. Entonces, esta tiene que ver con el tabernáculo. Como usted ahí lo ve, visto el Talmud, obviamente es una que con la enseñanza oral, la instrucción oral. A estas alturas ya llevamos alrededor de, pues no sé cuántas clases, mis amados, pero creo que llevamos alrededor de 11 o 12 clases. Entonces, ahorita no le voy a resumir 12 clases y explicarle qué es el Talmud, ¿verdad? Pero solamente para que usted entienda qué es la enseñanza que Dios dio una enseñanza escritural a su pueblo, al pueblo de Israel, y esa enseñanza fue escritural, como usted y yo la tenemos, los mismos versículos bíblicos, y la enseñanza oral es que cada versículo Dios se los explicó a Moisés, y entonces hay un pasaje en la Biblia que dice, y hablarás esta palabra a tus hijos, y tus hijos a tus hijos. Entonces la palabra se habló, de la enseñanza o la instrucción oral, y en esa instrucción oral hay algunos detalles que escrituralmente no están. O sea, lo único que es el comentario de lo que está escrito. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, entonces, eso, el tabernáculo lo trabajamos así. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando acerca del Kodesh, que es el lugar santo, ¿sí? Obviamente a estas alturas, ya después de varias clases, ya hablamos de lo que es la puerta, los muebles, el altar de sacrificio. Creo que la vez pasada con ustedes vimos el altar de sacrificio, ¿no? Ok, pues ya les tocó a ustedes. Pero también hablamos de otro mueble que se llama la fuente de cobre, o la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Y hace 2 clases, o no sé si ya, mis amados, esta es la tercera clase que no salgo de esta bendita diapositiva, porque, bueno, lo interesante es de que, bueno, hay mucho que decir, ¿verdad? Lo digo así con amor, ¿no? O sea, porque
Pues bueno, hay mucho que hablar, pero ahí usted ve en el tabernáculo, ¿verdad? Usted ve una parte muy importante, incluso desde el área como tiene que ver con la entrada, ¿sí? Estuvimos hablando de estas 5 columnas, que es símbolo de los 5 ministerios. Ajá, son los 5 artesanos de Dios, decíamos la vez pasada. Nosotros tenemos 5 artesanos en el habla, que es la garganta, la lengua, el paladar, los dientes y los labios. Son las 5 formas en las que tu cuerpo formula palabras. Pero Dios también habla la palabra y entonces nos damos cuenta que hay 5 artesanos proféticamente que tienen que ver con hablar la palabra de Dios. En en Efesios 4 dice que aquel que subió bajó y dio dones a los hombres y los repartió y fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para que ya no seas una persona niña y crezcas a la estatura del varón que es Yeshua. Los 5 oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para que tú crezcas. Entonces, estas 5 columnas tienen que ver, es un símbolo de eso, y lamentablemente quien no esté sujeto a estas 5 oficios o quien no entienda esto está en el atrio o está fuera del campamento, ¿sí? Y no es despreciar, sino simplemente es de que la gente, cuando entienda que Dios instituyó a través de Yeshua, a través de Jesucristo, el oficio quíntuple, los 5 artesanos, o se le conoce también como la mano poderosa de Dios, entonces eso tiene que ver con tu perfección, dice, para que perfeccionar a los santos. Entonces, los 5 oficios son para que tú y yo crezcamos, maduremos y seamos adornados como una esposa. ¿Amén? Bueno, entonces eso tiene que ver. Y luego estuvimos hablando en la siguiente diapositiva. Bueno, ese es otro, ese es un video, que ahorita vamos a pasar otro, porque ya lo vimos. Y esto tiene que ver entonces con el tabernáculo visto desde arriba, y ustedes ven estas columnas, así eran las columnas del tabernáculo, y esto decíamos en unas clases anteriores que tiene que ver con la unidad. Las tablas están unidas, entonces significa que si la iglesia está en división, fuera de la visión, está fuera del tabernáculo, porque el atrio y el lugar santo nos habla de unidad. Aquí la palabra uno es la palabra ejad, a lo mejor se le ha escuchado hablar al pastor, ejad, que significa uno, pero esa misma palabra ejad se utiliza en el matrimonio. Por eso dice Pablo, retoma un pasaje de Génesis, que dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y serán ejad, uno. Pero también Pablo hace esa similitud del matrimonio y habla de Yeshua con la comunidad, o le llamaron iglesia, llamémoslo ahorita de estos términos, pero ya ustedes saben que la palabra es comunidad. Y entonces la esposa y Yeshua se vuelven ejad, uno. Entonces ustedes ven las tablas, están en, ¿cómo? Ejad. ¿Y qué es ejad? Uno en visión, uno en propósito, uno en acuerdo. Entonces, los matrimonios deben ser uno, que es ser una sola carne, que es ser uno solo con Dios, que es ser uno cuando Yeshua decía: Señor, que seamos uno, así como tú y yo somos uno, así que esta comunidad de creyentes sean uno, bueno, sean ejad, que sean uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo, ¿verdad? Yo sé que de repente, espero que no vayan a salir así, pero, oigan, es mucha información, por eso estoy tratando de resumir algunos aspectos importantes. Pero las tablas tenían que ver con esto, con ser ejad, ¿sí? Ahí usted ve una perspectiva aérea del tabernáculo y usted ve las columnas, ¿verdad? Las 5 columnas pasando por esta parte, ¿ok? Y igual voy a señalar aquí también todas las columnas, bueno, sí, las columnas están aquí, no importa. Entonces, las columnas están aquí, ¿verdad? Y también tenemos ahí usted ve el velo,
Todavía no vamos ahí, es más, todavía ni siquiera hemos visto el primer mueble que es el altar de incienso. Hoy no creo que nos alcance a ver, mis amados que nos están viendo por la clase. Hoy tampoco vamos a ver el primer mueble. el que ya esté entrando al lugar santo, sí que era el altar de incienso. Porque el día de hoy vamos a hablar qué cubría el tabernáculo. Oiga, qué curioso que el tabernáculo era a partir del lugar santo y del lugar santísimo, que son estos dos lugares. Usted ve aquí. El lugar santo es la parte de acá abajo, donde dice columnas, tablas, toda esa parte hasta donde dice velo era el lugar santo. Y luego aquí, en esta parte donde dice velo, ¿se acuerda que Yeshua cuando murió que se rasgó? El velo. Entonces es ese velo, porque era el acceso para entrar al lugar santísimo. Ahí se encontraba un arca o una caja con dos querubines que tiene que ver con el arca del pacto. ¿Okay? Regularmente el curso termina aquí. Aquí termina en el arca del pacto. Pues ahí vamos mis amados de Zoom, ¿verdad? Ahí la llevamos. Todavía nos hace falta mucho que hablar porque la vez pasada hablamos toda la clase de esto, de ser ejá, qué ser uno con Dios, qué ser uno con matrimonio, qué ser uno como comunidad, qué ser uno. Lo que hoy en día, lo que menos vemos es que la llamada iglesia, menos es uno. Decíamos, ¿cuántos desayunos hará otra vez los pastores hasta que sean uno? ¿Cuántos eventos para que sean uno? Termina el evento y termina cada uno siempre jalando para su propio molino, y nos damos cuenta que lamentablemente lo que menos vemos es la unidad en el cuerpo. Decíamos, cuando tú eres uno, por eso Pablo habló del cuerpo, cuando tú y yo somos uno, entonces Pablo decía que somos un cuerpo y un cuerpo está unido. Les decíamos, ¿verdad, mis amados? Un recordatorio para ustedes. Y bueno, por si no les había caído el 20, no. Pero hoy en día, lamentablemente en una congregación no hay miembros prótesis. ¿Por qué? Porque las prótesis están puestas en el cuerpo, pero no tienen sensibilidad. Las prótesis nada más están ahí puestas en el cuerpo sin hacer nada. Cuando tú no eres sensible al cuerpo en Dios, y cuando tú no estás accionando en el cuerpo en unidad, entonces hay miembros prótesis. ¿Qué pasa cuando un miembro no se mueve? Se atrofia, ¿verdad? Acá están los amados de medicina. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona, un congregante, no acciona? ¿Qué pasa? Dígalo, sin temor. ¿Qué le pasa a un miembro del cuerpo en el Señor cuando no hace nada? Se muere, se atrofia. ¿Y qué hay que hacer? Árbol que no dé buen fruto, dice la palabra, es cortado y desarraigado. Dile que está la par tuya y apenas está empezando la yeshiva, agárrate. Mire, es que a estas alturas, mis amados, no podemos hablar de blandito el asunto. Las cosas como son. Y es que es más, el Apocalipsis dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no. O sea, bueno, Apocalipsis le dice a una de las congregaciones, mejor, o sea, eres frío o eres caliente. Términos medios aquí el asunto no lleva en este asunto. Por eso, materias como estas nos enseñan que si tú quieres ser parte, porque a veces la gente dice, oh, el Señor está aquí, sí, el Señor está en medio de su pueblo, pero ¿qué tanto tú estás constantemente en la presencia de Dios? Eso es importante. ¿Qué tanto tú estás adentrándote? Este mueble ya no está, esta tienda ya no está, ya no existe, pero nos deja un modelo a seguir para que usted y yo aprendamos cómo introducirnos a la presencia de Dios. Y una de las cosas es que no necesariamente, digo, mire, yo no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que sientes calientito, lloras, etcétera, etcétera, es muy bonito, pero hay gente que le da la temblorina y le da la chiripiorca profética, pero no cambia, no hace nada, está dividida, no aprende, no crece, no madura. Entonces, ¿de qué rayos le sirve el emocional de que ore el profeta por él si no cambia? Si no está en unidad, de nada sirve. Qué bueno que el Espíritu Santo se manifieste, pero qué mejor que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad y que crezcas, como lo decía Pablo, para la edificación del cuerpo, para que ya no seas un niñito
para que ya no seas una niña que se sale el moco todavía, ya se berrinche. Dios o Jesucristo está enviando a su esposo, bueno, Yeshua es su esposo, perdón. Yeshua es el esposo, Dios envió a su hijo, sí, para que todo aquel que en él cree, chalala, ustedes saben el pasaje. ¿Pero para qué? Para que se case con una esposa. ¿Se acuerdan que hablábamos la similitud? ¿Cómo se verá una niña con un vestido blanco, con el mole toda mocosa, llorando, haciendo berrinche? No se ve bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esposa debe estar limpia, como dice Apocalipsis 19, sin mancha y sin arruga, o sea, quitarte todo vejestorio, toda cosa, ¿verdad?, que te está impidiendo a ser una doncella preparada para el casamiento con el amado. Amén. Entonces, estamos preparándonos para encontrarnos con el amado, pero repita después de mí, como una esposa madura. Amén. Necesitamos madurar. Las manifestaciones del Espíritu Santo son buenas, pero es mejor madurar. ¿Les digo? Sí. ¿Les sigo, mis amados? Ok, acá nos están viendo por la clase. Entonces, debemos entender lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Eso lo dije en otras 3 clases, pero todo lo que acá decimos durante hora y media, para que aguantaran. Dice que les estés que las palabras de un maestro son como clavos hincados. Dile al que está a la par tuya, prepárate para ir al madero, porque te van a clavar. Nos vayan a esclavar. Oye, con café se hace mejor que azul. Ya, hombre, estamos acá. Que agarren con café chamaneco y con pan las penas son buenas, ¿no? Así es que muerda su pan, hombre, no se preocupen para que le pan. No, porque no va a disfruten el pan para que es psicológico, ¿verdad? Un bolillo para el susto, dicen por ahí. Amén. Bueno, el congador, el sumo sacerdote, ¿sí?, entraba al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que en el atrio estaba el pueblo, en el lugar santo y en el lugar santísimo estaban solo sacerdotes. Esto significa que el domingo hablábamos de que Dios está dejando un linaje, sacerdotes. Si tú no tienes mentalidad de sacerdote, entonces ¿dónde te encontrarás? La gente que no tiene mentalidad de sacerdote está en el atrio o está fuera del templo, del lugar de Dios, porque no ha entendido que Dios le ha llamado para ser un sacerdote y una sacerdote de Dios, a través del sacerdocio de Yeshua, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Va? Entonces, es importante que nosotros sepamos que el lugar santo y el lugar santísimo ya es un punto vital, donde te lleva a que tú entiendas que eres un sacerdote de Dios. ¿Y qué hacía un sacerdote? Un sacerdote daba ofrenda, ofrecía sacrificios. Amén. O sea, miren, aquí la mentalidad de dame, Señor. Esos cantos, miren, en su momento fueron buenos, pero ya el canto de dame, quiero. Por favor, eso ya era por los 80s, por los 70s, estamos en 2021. Hoy los cantos son te doy, Señor. Te doy mi adoración. Antes la gente cantaba dame de beber de tu manantial. Ah, está bonita esa canción. Ay, dame, Señor. Te necesito más. Ya, debe de quitarse esa actitud de letanía de dame. Sí, es bueno recibir. Sin embargo, Dios te lleva a un nivel mayor porque el sacerdote no le pedía a Dios, el sacerdote le ofrecía sacrificios a Dios. Si quieres tener una cultura sacerdotal, tienes que cambiar del dame a te doy. Si quieres tener cultura sacerdotal, tienes que cambiar tu vida y tu perspectiva. Si Dios fue el primero que dio a su Hijo y lo dio todo, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida? A dar nuestro servicio, dar nuestra ofrenda, dar nuestro diezmo? Y ahorita voy para allá, para que vean. Ahora sí digo filudo, mis amados, ¿eh?
Hay un apóstol que dice en sus convocatorias, dice, como dicen en los aviones, abróchese el cinturón porque vamos a entrar a turbulencia. Y aquí está la parte suya, abróchate el cinturón porque viene la turbulencia, agárrese, sabroso. ¿Saben por qué? Y mire, se lo digo con tanto amor, no estoy con una finalidad de golpearle ni nada, o de darle de bibliazos. No, ¿saben por qué? Porque hoy en día se necesita un despertar ya, hay que despertar. Esto es un asunto de que Dios está levantando una generación para que transforme su nación. ¿Cómo vamos a transformar nuestra nación? ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? Entendiendo la cultura del reino, entendiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Fácil no es, nadie le dijo, si a alguien le predicaron aquí del Señor y le dijeron, acércate al Señor que todos tus problemas se te van a acabar, le mintieron. Le dieron a tole con el dedo. No, Señor. Claro, Él es tu fortaleza en medio de los problemas. Claro, en medio de las problemáticas, tú sales adelante y tienes la visión y la sabiduría del Eterno para para resolver esa situación. Claro, sin embargo, no te exime de que vaya a ser sacudida la barca cuando un discípulo entra a la barca porque el maestro le dijo, pasemos al otro lado. Amén. Los discípulos no sabían que la barca iba a ser sacudida, solo obedecieron. Repita después de mí, el asunto de un discípulo es obedecer. El discípulo no cuestiona. El discípulo no dice, no le dijeron al Señor, ay, ¿por qué? Ay, esa barca está de chiquita, Señor. Ay, no, Señor, ¿y a qué vamos al otro lado? Repita después de mí, mentalidad de sacerdote. Ese es a lo que me estoy refiriendo. Por eso me tardo mucho en la lámina. O sea, es que debemos de entender, amados y amadas, que esto tiene que ver con una mentalidad. Lo leímos el domingo, el Señor con su sangre dejó un reino, un real sacerdocio. ¿Cuál fue el objetivo? Sí, Él muere por un tema de salvación, claro, pero Él muere y resucita para dejar un sacerdocio. Eso es lo que la gente debe de entender. Sí, Él murió por nosotros, Él nos sanó, nos rescató, todo lo que a usted se le ocurre en temas de salvación. Pero su muerte y su resurrección va más allá de un tema salvífico. Este es un tema de cultura sacerdotal. Esto es un tema de vivir. El sumo sacerdote vivía. Es más, usted ve ahí, tenía ya unas vestiduras diferentes. Ya traía un efod, traía un pectoral, el sumo sacerdote. Traía una mitra que decía santidad al Eterno. Ya había una marca en él. Habían sido consagrados los sacerdotes conforme a la imagen de Aarón. Ahora obviamente ya no estamos en el sacerdocio de Aarón, lo dice el libro de Hebreos. Ahora nuestro sacerdocio es de Melquisedec, Yeshua, el rey de justicia, lo dice Pablo. Bueno, algunos concuerdan que quien escribió Hebreos fue Pablo, ¿verdad? Pero lo interesante es que nosotros sepamos que el entrar y conocer el tabernáculo es una vida y una experiencia sacerdotal. Los sacerdotes se encendían toda la mañana y toda la tarde, todas las mañanas y todas las tardes encendían el candelero, encendían el altar de incienso. Era un servicio que ellos daban a Dios. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero toda su experiencia ya era dentro del templo. Su vivencia, su respirar. Imagínense qué cosa tan hermosa. Respirar, estar adentro, estar allá adentro en esa atmósfera. Por eso era algo dimensional. Aquí este es un tema profético. Lo profético va más allá de profetizar. Usted ya me lo ha escuchado hablar muchas veces. La gente, vamos a tener una noche profética y invitan a un profeta y ahí le empieza a dar palabra profética a 2, 3 ovejitas y ya se sienten, no, es que el Señor me habló en público. Vamos, lo profético va más allá de profetizar. Lo profético tiene que ver con una dimensión en la que el Padre te introduce. Es lo sobrenatural del reino de Dios en esta tierra. Y esto está abierto para ti y para mí.
Solamente el Padre está buscando que tú y yo sepamos que somos sacerdotes y que el sacerdote se introduce en una dimensión profética. ¿Para qué? Para servir a su rey, para servir al amado. Amén. Tú puedes servir a los tuyos en tu trabajo, puedes servir en este lugar, puedes servir a donde quiera que estás. Tu servicio no solo es enfocado al lugar de la congregación, el servicio es en todas partes. Sirves cuando atiendes a un cliente, sirves cuando estás con una persona, sirves, le sirves. Porque Yeshua dijo, quien quiera ser mayor entre todos ustedes, tendrá que servir a todos. Amén. Aleluya. Ya me están dando ganas de predicar. No, una yeshiva, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿sabe? Es que necesitamos entender nuestra vida del reino. Necesitamos entender, sí somos hijos e hijas de Dios, pero más allá de ser hijos, somos sacerdotes. Porque ese es el legado que nos dejó Yeshua al morir y al resucitar. Y Apocalipsis lo cierra en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, por eso el estudiar el tabernáculo nos dimensiona una perspectiva y una visión que el Padre tiene preparada para nosotros. La gente está acostumbrada tanto a recibir de Dios, y no es malo. Pero le voy a decir algo, y con todo el respeto, y a lo mejor ahorita esto se escucha alrededor de toda la colonia, ¿sí? Pero es una mentalidad muy católica, ¿no? Porque la gente va a la iglesia católica para que el santito le cumpla el milagro, para que lo bendiga, le hace la manda para que le cumpla el milagro, hace aquí, hace allá para que le cumpla el milagro, pero no cambian. Hoy en día, y criticamos tanto al pueblo católico, pero a veces los que se dicen llamados ser hijos de Dios repiten el mismo patrón. Vine para que el Señor me bendiga. Pues usted sabe que eso es ilógico. ¿Para qué nos reunimos? Para que el Señor me bendiga. Si la Biblia dice que ella te bendijo con toda bendición de lo alto. Ella te bendijo. No nos reunimos para que nos bendiga. Él ya nos bendijo. Ya somos bendecidos. Suelta tu ofrenda para que el Señor te bendiga. Eso se le llama manipulación. Ya no voy a meter por ahí. Pero sabe, lamentablemente se han utilizado y mal utilizado las cosas que tienen un principio bíblico, sí. Y por eso yo le dije, el sacerdote ofrenda, daba ofrendas y sacrificios. ¿Ven? Es un asunto de vestidura, es un asunto de dimensión, es un asunto de cultura, es un asunto de dar, es un asunto de vivir la experiencia del altar de sacrificio, es un asunto del lavacro, que eso era en el atro, ya eso está en otras clases, pero se lavaba las manos y los pies en una fuente después del sacrificio y entraba al lugar santo, que es lo que vemos aquí, cantaba salmos en el altar de incienso, porque incluye tu adoración. Tu cultura sacerdotal es que tú le das tu adoración a Dios, le das a Él, te vuelves un hospedador de su presencia, donde quiera que vas, le das a Él, le das tu corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. El sacerdote le da. Es una vida de sacrificio. Todo sacrificio te cuesta. Y David dijo, no daré nada que no me cueste. Por eso en otros lugares le dan limosna, nosotros no damos limosna, nosotros damos sacrificio al Eterno. Y eso es algo que te va a costar. Amén. Por eso mucha gente quería seguir al maestro. Oye, déjame seguirte. Bueno, es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Estás dispuesto? Uno le decía, déjame enterrar a mi papá. Los muertos entierran a sus muertos. Y a lo mejor te pensaría, ay, qué mala onda el Señor. No le dejaban ni ir a enterrar a su papá. ¿Sabes cómo dice bien en el original, en el hebreo? Dice, cuando muera mi papá, me das chance de enterrarlo y entonces ahora sí te sirvo. Cambia el asunto, ¿va? Ay, Señor, cuando ya me jubile te voy a servir. Ay, Señor, así cuando ya tenga tiempo. Ay, Señor, así que ya pueda. Ahora sí, Señor, que ya tenga dinero.
Ahora sí, Señor, cuando ya no, deja que lo muerto entierre lo muerto. Amén. Cultura sacerdotal. Ay, no puedo hablar. Yo iba a hablar ahorita de las coberturas. Pero el Señor me está llevando por este asunto, mis amados. Así es que ustedes también atórenle y entren, los de Zoom. Pero sabe, es que necesitamos entender que una cultura sacerdotal es una vivencia, es una experiencia con el Eterno. Es un lenguaje, es la vida que tú tienes para con Dios. El sacerdote enseñaba la palabra. Por eso nosotros nos reunimos cada Shabbat y como padres les enseñamos a nuestros hijos la palabra. Instruye al niño, no te lo van a instruir aquí en la escuelita bíblica. No te lo va a instruir el pastor, claro, el pastor instruye, pero la instrucción es desde casa. Amén. Esto es cultura sacerdotal. Necesitamos entender lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Aleluya. Ahora sí respire. Aquí es que son momentos así, ¿verdad? El Señor les ama tanto. El Señor nos ama y por eso nos corrige, nos endereza, porque quiere ver éxito en nosotros y quiere ver una cultura de sacerdotes en este tiempo. Por eso está sacando de la iglesia berrinchuda a la iglesia madura, a la que crece, a la que se deja instruir, a la que enseña la palabra. Por eso hoy en día mi papá espiritual dice, necesitamos menos predicadores, necesitamos más maestros en las comunidades en los que enseñan, porque la predicación te emociona, te alborota y ¡ay, no! Me van a dar una casa, ¡oh, qué lindo! ¡Oh, el Señor lo va a decir! Mire, claro que sí, eso es bueno, pero ya tenemos que dejar las predicaciones que nada más te alimentan las emociones. Te hablan, te bajan el cielo, las estrellas, qué bonito, qué padre. Claro, tenemos, no te dijimos que el Señor ya nos bendijo. Estamos bendecidos. Lo que necesitamos es enseñar instrucción de la palabra. De un aplauso al rey. Y si no puede decir amén, mira, ay. Oye, nada más le digo primero un sobretito de café. Va, sobretito número 2. ¿Qué chavitos de azúcar? No, así negrito, porque mientras más negrito, más revelación. Oiga, mis amados, que me están viendo en Zoom, ¿cómo no voy a desaprovechar el café chapaneco, amados? Es una delicia, ¿sí o no, Jessy? Usted sabe, Jessy, que sí es. Muy bien. Dale con todo, me dicen acá. Dale con todo. Necesitamos entender lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Ay, Dios es bueno. Y miren, ahora sí voy a hablar un poquito de las coberturas. El tabernáculo. El único lugar que no tenía cobertura era el atrio. ¿Qué significa? Que cuando estás sin la cobertura de Dios, estás en el atrio. Cuando haces lo que quieres sin la cobertura de Dios, estás en el atrio. Porque todo se hace bajo cobertura de Dios, bajo la instrucción de Dios. Ahora, este es un tema muy controversial, pero hay que aclararlo. Dios es el único que cubre. Nosotros, como ministros, damos paternidad a Dios. Le moldeamos y no le estamos supliendo a su Padre Celestial. Le marcamos el camino para que usted conozca al Padre. ¿Amén?
Por eso nosotros nos damos cobertura. ¿Y cuál es su cobertura, pastor? Pues Dios. Ah, sí, tengo un papá espiritual, eso sí. Porque eso está en la Biblia. Hijitos míos, hablaba Pablo. Juan, hijitos. Tenían identidad paternal. Claro que yo siempre tengo que rendirle cuentas a una autoridad. Porque quien está bajo autoridad refleja autoridad de Dios. Eso es estar bajo paternidad. Y por eso Dios pone cabezas. Por eso ya vio los 5 oficios. Pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que aprendas a someterte a su instrucción. Recuerden que ellos son los que hablan la palabra, te enseñan la palabra. Pero cuando la gente hace lo que se le pega la gana, nosotros no le vamos a obligar a nada, le vamos a dar un consejo, le vamos a instruir. Ya usted depende si obedece o no. Si usted tiene cultura sacerdotal, obedece o no obedece. ¿Que se vaya al infierno? No. Usted está bajo la cobertura de Dios. El punto es que cuando lamentablemente la gente no se deja instruir, siempre toda cruza el límite te trae una consecuencia. Si tú te cruzas un semáforo en rojo, tarde o temprano te va a llegar el tiquetito. Ah, no me pasa nada. No te preocupes. Cuando alguien se cruza el límite, llega siempre la consecuencia. ¿Dios es malo? No. Dios es Padre y Él te cubre. Pero todo siempre tienes que aprenderlo a hacer bajo autoridad. El siervo le dice a Yeshua, o más bien el centurión le dice a Yeshua: si tan solo envías la palabra a mi siervo, mi criado será sano. Yo soy un hombre que está bajo autoridad, le dice. ¿Sabe quién le estaba dando el sentido? ¿Por qué sorprendió tanto un soldado romano a Yeshua? Porque este soldado o este centurión que ya tenía a cargo 100 soldados, le estaba diciendo: así como yo entiendo el término de autoridad, yo sé que tú estás bajo la autoridad del Eterno, tan solo envía la palabra y mi criado será sano. Porque estás bajo autoridad, la autoridad se ejerce. Cuando tú estás bajo autoridad, mujer, oras por tus hijos y sanan. Cuando tú estás bajo autoridad, varón, oras y las finanzas descienden. Amén. Porque hay que aprender a estar bajo autoridad. Y eso es importante, que nosotros entendamos el concepto de Dios. Amén. Okay, voy a poner este video. Y vamos. Santo, ya son las 8. Okay, ahí vamos. Aguantamos otro poquito por amor a mis hermanos de Palenque. Okay. Apenas vamos a ver el video, hermanos. Ok. Bueno. Espérenme tantito. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 m de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego.
Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los dos juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13 metros 30 de largo por 1 metro 80 de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los dos juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Listo. Ok. ¿Qué características usted vio de este mueble? A ver. Si puso atención. ¿Cómo? Había uniones. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Había cortinas. Había unas tenían ciertos colores. Medidas, tenían intersecciones. ¿Recuerda algún material de las coberturas? Ahora, ¿qué más? Pieles, tejones. Ahí voy a hacer una aclaración muy importante. Tejones, exacto, sí. Pero ahí donde utilizamos la enseñanza oral o la instrucción oral, porque ahí nos fallaron las traducciones al español. Pero ahorita lo que vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuántas coberturas hay? Bueno, es que hubo las constancias en un solo lienzo, pero ¿cuántos lienzos cayeron sobre el tabernáculo? 3. ¿Cuántos? 4. 4. Muy bien. Fíjese que entonces es importante que nosotros entendamos cobertura, pero también entendamos que es estar bajo autoridad. ¿Ah? Las coberturas se decían Yeroda Mishkan, están en Éxodo 26 del 1 al 14. Y lo importante es de que nosotros damos cuenta que estas coberturas, ¿verdad?, tenían aspectos muy interesantes. Y sí, como ustedes vieron, tenían que unirse y sí, traían algunas cosas muy interesantes. Recordemos que la cobertura la da Dios. Cuando tú decides entrar al reino, Dios te cubre, te guarda. ¿Sí? Lamentablemente muchos se adjudicaron la cobertura de Dios y entonces usted ya no está bajo mi cobertura. Lamentablemente es que eso se tergiversó, se malinterpretó. El punto es de que cuando tú tienes un papá espiritual, entonces buscas caminar bajo autoridad. Eso es lo diferente. Entonces, nosotros debemos aprender a caminar bajo el lienzo de Dios y las autoridades que Dios te ha puesto, también caminar bajo autoridad. Todo tiene autoridad. Te subes a un taxi y el taxi te dice que no te subes. En tu trabajo hay autoridad, en la casa hay autoridad, en el negocio debe de haber autoridad. Entonces significa que todo está rodeado de autoridad. El punto es que cuando hay raíces de rebelión en una persona, entonces, ¿y por qué me voy a obedecer? ¿Sí? Y entonces arman un golpe de estado en contra del jefe. Amados, pero eso sí, ¿verdad? Cristo te ama. Oye, pero ese jefe, ¿quién sabe qué?
sea, ¿qué onda? Te va a decir la gente afuera, oye, te estás predicando al Señor, pero no estás murmurando en contra de tu jefe. No dice que ores por tus autoridades. Sí, aquí no, aquí el asunto de, ay, qué de esto, qué injusto, qué gobierno, qué esto, qué el otro. Y todo un asunto bien amarillista. Bendice a tu presidente, bendice a tus autoridades. La orden del Señor es bendícelos, no murmures, porque si no te sales de las coberturas. Quien murmura está fuera del lienzo. Amén. O sea, bueno, los que estuvieron en la boda el día, ¿cuándo fue? Viernes. ¿Recuerdan que estaban los novios o los esposos ya y había un 12 matrimonial? Eso simboliza la cobertura de Dios. Y hablábamos que así como el hombre debe estar sujeto a Dios o bajo la cobertura de Dios, él es el que cubre a su esposa. Por eso él cubría con el talit a su esposa. Y no es les decía, ¿verdad? Que ya no desarrollé mucho esto, pero no es eso de que porque luego, lamentablemente, líderes religiosos sometas a su varón. Pero es que me pega, sométase. Eso no es lógico. Así como el varón está sujeto a Yeshua, y sujeción tiene que ver con, no es imposición, sujeción es ponerse de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu varón, está en común acuerdo, sé ejad con él, así como él es ejad con él, con Yeshua. ¿Ven? Y entonces por eso el hombre y la mujer se casan debajo de la jupa, porque simboliza eso. Dios está cubriendo ese matrimonio. Tiene que intervenir para cubrir el matrimonio. Esa es la boda legal, mis amados. La otra es de chocolate. Es que nada más estoy hice esas son las leyes de la tierra. No has entrado en las leyes del cielo para ponerte como un acuerdo. Ven. O sea, yo con esta, tú pones de acuerdo en sujeción con el de arriba. Amén. No dijimos que entrar al lugar santo y santísimo es entrar en orden, entrar bajo autoridad. ¿Cómo yo voy a someter a un demonio? ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué pasó cuando unas personas fuera de este dosel, hablamos así espiritualmente en el libro de Hechos, quisieron liberar a unos demonios y decían, en el nombre de ese que predica Pablo, en el nombre de ese, y es que les da una rencueliza y que me le da una a ellos sí los conocemos, a ustedes no. ¿Sabe qué significa estar bajo el dosel y bajo autoridad? Te conocen en el reino de las tinieblas, te identifican en el reino de las tinieblas. Si estás bajo autoridad, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Y sabe qué es esa encuerada? El diablo te lo ridiculiza. Mucha gente se ponía a liberar a personas. ¿Tú qué si andas en fornicación? ¿Tú qué si no estás papá? ¿Tú qué esto? Los endemoniados le contestan. Eso es estar bajo autoridad. O sea, el estar bajo autoridad, y son términos legales. Estos abogados le podrán dar, y los abogados que están acá también le podrán dar una cátedra de lo que es la legalidad. Pero imagínense la legalidad del cielo. Caminar en legalidad celestial. Tener la autoridad de ser legal. Por eso se utilizaban muchos términos de abogacía en la Biblia. Por eso Pablo dice, somos embajadores, somos representantes, somos una autoridad en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad. Y por eso la sanidad ocurrió del centurión, porque dijo, yo soy un hombre que está bajo autoridad, entiendo ese principio. Tan solo di la palabra y mi credo sanará. Debemos de entender lo que es estar bajo la cobertura del Eterno, estar bajo autoridad.
No son simplemente términos bonitos, lindos, qué padre, qué chulo, no, son términos legales y Dios es altamente legal. El único aquí legal es el diablo. ¿Cómo le dicen aquí a los que invaden terrenos y construyen su casa? Espero que no haya hecho eso, si no arrepientas. ¿Cómo le llaman? Paracaidista, ¿verdad? El diablo es un paracaidista en esta tierra. Él no tiene derecho legal, eso nos lo mal enseñaron. Ya le diste derecho legal al diablo. El diablo no tiene derecho de nada. Lo que sí es que se mueve ilegalmente cuando tú le abres una puerta. Cuando tú estás fuera y quieres reprenderlo, cuando dices, estamos iguales, hombre. Ay. O sea, es que entienda la dimensión en la que hablaban los apóstoles. Hablaban bajo autoridad. Y no necesitas hacer el super saiyajin, apóstol. ¡Oh, en el nombre de Jesús! Si tú eres un hombre bajo autoridad, si tú eres una mujer bajo autoridad, estudiante, lo que tengas, si tienes 1 año, 2, 5, 10 años en el evangelio, eso no importa. Si eres una persona bajo autoridad, está teniendo cultura sacerdotal, todo lo que hables, tan solo envía la palabra, las cosas sucederán. Sí, mis amados, recuerden, hay que estar bajo autoridad, no es cualquier cosa, porque bajo autoridad te va a picar el yo de la rebelión. ¿Qué hizo Lucero? Se rebeló, Satanás. El que dijo, subiré a lo alto, lo mencioné un poquito el domingo. Okay, yo le hablé ahí de las fiestas solemnes, pero él dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser semejante a Dios. Y el Señor dijo, tú subes, pues ahora te bajas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principio de la rebelión? La soberbia. Satanás se ensoberbeció, dice que miró, se ensorbeció, ¡qué chulo estoy, Lucero! Dice un pasaje profético, la hermosura, los primores de tus tamboriles fueron hechos para el día de tu creación. Lucero era un ser hermosísimo, precioso, pero dice que se llenó de soberbia y quiso ser semejante a Dios. ¿Saben cuál es el principio de la rebelión? La soberbia. ¿Quién se revela primero? El que se ensoberbeció. Y dijo, ¿por qué? Entonces, toda soberbia te lleva a la rebelión, pero cuando te rebelas, caes. Lentamente, Lucero se llenó de soberbia, se rebeló y pelas, chupó faros. ¿Oigan de las canicas? Chidas pelas. Entienda que esto de estar bajo autoridad va a trabajar tu soberbia, va a trabajar tu ego, va a trabajar tu yo. Por eso Dios te pone papás espirituales, porque un papá no te va a azotar, un papá te va a enseñar y te va a modelar a tu Padre Celestial, y sí, te va a corregir en amor, te va a instruir, te va a aconsejar. Pues no quiero. ¿Qué quieres que haga? El punto es de que muchas veces eso lleva a revelarse a las personas. El problema es que entonces sigue el tercer principio de Lucero, caen. Es bien difícil rescatar a una persona que se haya revelado, porque cayó, y solamente la humildad lo va a retornar al corazón del Eterno. Y humildad es un principio que ahorita no lo vamos a ver. Eso se ve en el arca del pacto. Pero entonces faltan muchos muebles todavía. Ya llegaremos al arca del pacto, amados, ya llegaremos un día de estos. Pero necesitamos entender que el Eterno nos ha dado cobertura. Ok. Ya voy a terminar. Hasta las 10. Hasta las 10, mis amados de Zoom. Ok, vamos a hacer aquí algunos. Ok. Y Jessie es abogada de ahí de comunidad y dice, principio de legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público
debe realizarse acorde a la ley vigente. Ay, esta casa, nada más nos hablan por los tipos de abogacía, está más bueno. A lo ya establecido conforme al derecho y su jurisdicción y no está sujeto a la voluntad de las personas. Ahora dilo más tranquilo. Ay, no, sí, bueno, acá los abogados se entienden, pero la ley no. Resumido, la ley no se discute. Ay, Dios. Esa sí es falta de agua fría, ¿verdad? La ley no se discute. Sí, sí. Amén. Por eso no es fácil crecer, porque entrar al lugar santo, el lugar santísimo, va a exigir de ti que vayas a más. Y eso tiene que ver con proximidad al arca. Y ¿saben qué? Cuando terminemos esta clase, nos vamos a dar cuenta que acercarse al arca es acercarse al trono de Dios. Acercarse al arca es acercarse a ser envuelto por la dimensión del Eterno. Pero primero debes aprender a estar bajo autoridad, a estar bajo el docente del Eterno, a dejarte instruir. Por eso estamos primero en las 5 columnas. Por eso Pablo lo dice, y Corintios lo reafirma diciendo: Yeshua es la piedra angular, apóstoles y profetas es un fundamento para que el resto del edificio crezca. Significa que lo apostólico y lo profético te pone fundamento, así como las zapatas de un edificio. Ese es el oficio apostólico, el fundamento. Pero la piedra que se pone al inicio, eso es de todos los principios de ingeniería, se pone una piedra que es la que va a soportar todo el edificio. Y son unas piedras gigantonas, le decía un amado que es ingeniero civil. Eso no es cualquier piedra, paz. Son piedras grandísimas. Y después de ahí se echa las zapatas, se echa el fundamento. Por eso Pablo, bien conocedor en ingeniería del cielo, él dice: Yeshua es la piedra, pero después los apóstoles y profetas te dan fundamento para que el resto del edificio esté bien macizo. ¿Verdad? Bien. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos. Miren, ahí ustedes ven, y también lo ven en la diapositiva, en la clase, 4 coberturas. 4 coberturas. Lana celeste, púrpura y carmesí era la primera cobertura que iba en el tabernáculo. Después, pelo de cabra. Ahorita vamos a describir cada una. Después, piel de carnero, pero la cuarta, que era la de hasta arriba, no dice piel de tejón, dice tajash. Ahorita les explico lo que es un tajash. ¿Ah? Suena así como maíz, tajash, ¿no? Entonces, bueno. Aquellos que no sé que Chiapas y conocen un montón de ok. Le voy a explicar estas 4. ¿Qué es estar bajo autoridad? O sea, aquí la pregunta sería: ok, tengo que estar bajo autoridad, ok, tengo que morir a mi yo, a mi ego. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, las 4 coberturas nos enseñan qué es vivir bajo autoridad, o qué te lleva a eso. Bueno, número 1, lana celeste, púrpura y carmesí. Fíjese que los registros de los comentaristas dicen que entrar al tabernáculo era algo espectacular y hermosísimo, porque dicen que había botones de oro. Pues imagínense, usted entraba a ese lugar y botones de oro decoraban, porque era la primera cobertura que se veía. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, era la única cobertura que se veía por dentro, las otras eran exteriores. Pero dicen los registros del Talmud que había botones de oro que Dios estaba diciendo que estabas entrando a una dimensión del cielo. Algunos mencionan que son 3 cielos, pero ya en estudios nos damos cuenta que son 7 cielos los que hay. Otro día, porque estos son estudios grandes. Oh, qué caray. No lo vamos a dejar. Ahora nos cuentan todos los 7 cielos. Okay. Pero necesitamos entender que es esa dimensión la que el Padre te quiere introducir.
Es el lenguaje del cielo que se establece en la tierra. Yeshua decía, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos es en la tierra. Porque es una conexión, es el vínculo, es el wifi que haces con el eterno. Tú te enchufas al cielo, a lo celestial. ¿Te vas a volver ángel? No, solo si ayunas, porque los ángeles no comen. Por eso cuando, miren, esa broma haciéndome los de acá bien saben. Cuando en la fiesta de Yom Kippur, que es entre septiembre y octubre, se ayuna 24 horas, todo el día se ayuna. Y esta vez que pasó Yom Kippur ahí en comunidad les dije, amados y amadas, les tengo una noticia hermosa, vamos a llegar a ser como ángeles, porque los ángeles no comen. Y se ayunan 24 horas sin agua. Es un ayuno poderosísimo que se hace alrededor del mundo, que hoy en día tiene que seguir haciendo. Sin agua. Ay. Si hoy ya me tantita, nada, es sola, sin agua. Bueno, ya, acá el amado les explicará un día el ayuno de Yom Kippur, o si tiene maestro en casa, amados. Okay. Celeste, púrpura. Fíjense que lo púrpura es muy interesante porque el púrpura tiene que ver con la realeza. Algunos comentaristas lo relacionan como realeza de reyes, ¿sí? Púrpura es muy interesante porque incluso recuerden que cuando apresan a Yeshua dice que le pusieron un lienzo púrpura, simbolizando su realeza, pero en burla. El punto aquí es que nosotros debemos darnos cuenta que es la identidad que nosotros tenemos, es el rey al que usted servimos. Estamos sujetos bajo un rey. El rey de gloria entra y el rey, mire, hay algo bien hermoso, hay una fiesta, déjame ver si ahorita me acuerdo, creo que es Purim, que es la que sigue. En el mes de febrero celebramos la fiesta de Purim, que tiene que ver con el libro de Esther. Pero dice que celebramos la victoria de Esther sobre Amán. Eso es lo que se celebra en Purim. Lo importante de esto, si no más me falla la memoria, es que dice que cuando en Israel en aquellos tiempos o en tiempos después celebraban Purim, decían que el rey se salía del palacio de Jerusalén e iba a caminar al campo. Y entonces todos tenían, se involucraban con el rey y hablaban al rey y todo. Y entonces de ahí sale una frase profética: el rey está en el campo. Entonces en Purim, el rey está en el campo. ¿Para qué? Para interactuar con sus hijos, para hablar, porque no es un asunto, recuerde que sí es rey, pero él es padre. Entonces, no es un rey a ver que, soy un rey, no. Es la condición que él tiene. Sin embargo, el rey siempre va y sale al campo. ¿Amén? Eso está bajo el que entiendas que estamos sujetos ante un rey y nos inclinamos ante un rey, adoramos al rey. Él es el único. Amén. Por eso entonces, imagínense, estamos en una dimensión de realeza. El rey te cubre, el rey ve por ti, el rey sale al campo, el rey interactúa contigo. Eso está bajo autoridad. Hayas gracia. ¿Qué sucedió con Esther? El rey le extendió el cetro. ¿Por qué? Porque halló gracia. Son los tiempos de gracia con el rey. El rey extiende el cetro. Pídeme lo que quieras, mamita. Ay, esta ranchera donde estás. Pide lo que quieras, que hasta la mitad del reino te daré. Santo. Si uno es bonito, ¿va? Pero hay que estar bajo cobertura, hermanos. Porque ahí es donde el rey extiende el cetro. Sí, pues es que queremos las bendiciones del rey, mas no queremos obedecer al rey, ese es el problema. Aleluya. Ay, amados. Yo le dije que iba a entrar turbulencia, ya casi les digo. Nada más nos veo en el espíritu. ¡Ay, santo! Ya, ahí vamos. Ya casi anunciamos que la aterrizaje, hermanos.
Solo que todavía está encendiendo el poquito de abroches el cinturón. Todavía no puede ni pasar ni al baño. Okay. Carmesí, miren qué importante es eso. Carmesí tiene que ver con el color de la sangre. La sangre es una cobertura. El problema es que lo utilizaron como un amuleto. ¡Ay, la sangre de Cristo! ¿Sabe qué es vivir bajo la cobertura de la sangre de Cristo? O la sangre de Yeshua, pues. ¿Sabe qué es eso? En la sangre hay vida. Si usted dice que está bajo la cobertura de la sangre de Yeshua, entonces usted refleja la vida de Yeshua. Pues esto no es un asunto de ¡ay, la sangre! ¡Ay, la sangre! ¡Ay, la sangre! ¡Ay, mi sangre! No, es otro, ¿eh? Mi sangre, ¿ya? Mis amados, necesitamos entender que está bajo la cobertura de la sangre. Y sí, la sangre es una cobertura, pero vive la vida de Yeshua. Refleja la vida del Mesías en ti, para que entonces la sangre sea una cobertura. La sangre fue puesta en los dinteles en la fiesta de Pesaj. En el mes de marzo-abril celebramos Pesaj. Y reconocemos eso, que ahora la sangre de Yeshua está en los dinteles de nuestros hogares. Nos cubre, nos guarda, nos protege y el espíritu de muerte sale corriendo. Eso es la cobertura de la sangre. Pelo de cabra. Cobertura número 2. Voy un poquito rápido. Esto tiene que ver, cabra, en hebreo se dice es, que significa fuerte. Pero es viene de una raíz en hebreo que es asaz, que significa ser resistente. Ay, Dios. Significa confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, fuerte, mantener, prevalecer. Hay una película buenísima que se llama, yo siempre le recomiendo películas, ¿verdad? Y si a usted no lee la Biblia, usted ve películas, sí, yo la Biblia, ¿verdad? Pero se llama Inquebrantable. Vea, hermanos, de hecho fue, de hecho fue verídica, Inquebrantable. Esa película le va a enseñar qué es esta cobertura. Ay, chillas, te ríes, está buenísima. ¿Cuándo la ves bajo esta perspectiva? Porque es una persona que le sufrió y cayó cautivo del ejército japonés, pero no se logró. Eso es ser resistente. ¿Quieres estar bajo la cobertura de cabra? Diría, si Yeshua hubiese sido mexicano del centro de la ciudad, aguanta vara. O no, nada, aguanta vara. Es que, amados, necesitamos entender que esto es un asunto. Mire, Pablo nos enseña que la vida del Hijo de Dios está manifestada en 3 personas. Bueno, nos enseñó 3 cosas de la vida del Hijo de Dios. Eres un soldado, eres como un agricultor, es como un soldado y es como un atleta. Y cuando Pablo saca la figura del soldado, imagínense la vida del soldado. Al soldado inmediatamente, si entró greñudo al ejército, en ese momento me lo rapan. Porque le están diciendo, hasta aquí el día de hoy cambia tu identidad, te queda allá afuera, ahora eres un soldado. El soldado camina bajo disciplina. El soldado, cuidadito y se me doble porque le viene el rajatablazo. Marchar derecho, obedecer. Se va a quedar en vela, órale, cuidadito que me pestañe porque se me queda 5 días encuartelado por dormirse. Ay, Dios. No, es que eso de la milicia
Hay otra película muy buena. Oiga, es que, o sea, no sé cuando hermano, es que, o sea, cómo Pablo, tan lleno de la sabiduría del Eterno, te dice, oye, la vida de un hijo de Dios es como la de un soldado. Resistir, y palo, y golpe, y órale, y obedezca, y Señor, sí, Señor. No se cuestiona. No ahí anda doblándose. En el ejército de Estados Unidos hay es una película, pero es que habla acerca de los marines, los soldados, donde hacen se meten a las fuerzas especiales. Y estaba bien interesante y te enseña mucho porque decía, entraban como 20 ya soldados, pero ahora estaban entrando a las fuerzas especiales. Y les decía el sargento o el comandante, no sé, decía, y les enseñaba una campanita. Y decía, aquí pueden desertar, no hacer nada. El que quiera desertar va a tocar la campanilla. Y les ponían una serie de ejercicios para ir, vomitaban, y ahí iba ¡pan! Y ¡pan! Y bueno, la película habla de una mujer que, y de hecho también es verídica, donde llega hasta el final, ya aguanto. Nombre de la película, es una de Demi Moore, pero ¿cómo se llama? Pone Demi Moore, soldado, y ya, San Google te lo resuelve todo. Ok. Dice acá, quiero decirles, miren, uno de los que están aquí, él estuvo de soldado, José, futuro pastor, mi modo amado. 5 días de arresto y 3 tablazos en las nachas. Eso es, amado, así debe de ser. No, acá el amado José, de Cuatza, sabe lo que es la vida de soldado. Ahora si ya no de ser atleta, otra hora nos vamos aquí. Pero el atleta, mientras sus compañeros jóvenes están tomando y en diversión, él está en disciplina. Porque la clave es ganarse la medalla. Se somete a dietas. Oye, esos taquitos de suadero están buenísimos, pero no me los da comer. Y somete su cuerpo. ¿Cuál es la clave? La medalla. ¿Cómo? Corren minutos, pero entrenan años. Comen, muy buena. Corren minutos, pero entrenan años. Aleluya. Y de agricultor, no, hombre, eso es otra cosa también buenísima. Qué vida, y mis respetos para los que están en la siembra. Es una vida chida. Manos madrugadas, 3 de la mañana. Eso sí tienen un hambre porque le entran a las tortillas, los frijoles. Una vez me pusieron a hacer un colado, pero es que yo era el obrero del tiempo completo. Y como era hijo de papi, imagínense. Ahora le entra ahí, papá, no terminé con un hambre, hermanos. Nada más le dije, porque pues bueno, ahí yo tuve que entrarle, ¿no? Pues era el obrero del tiempo completo y iban a poner piso. Y pues yo muy inocente, ¿cuánto le echo aquí? Son 15 bultos. Y bueno, no, terminé todo mal, ¿no? Y hacer la mezcla yo solito. No, de 15 bultos de cemento yo solito, no, pues terminé bien mal, hermanos. Y con un hambre. Pero lo importante es de que necesitamos darnos cuenta que la vida del agricultor, digo, en ese sentido es, y qué tremendo, con una fe tan grande, esperando que la cosecha no se le vaya a echar a perder. Wow, una vida de fe. Bueno, ¿ya entendió la idea de ser resistente? Amén. Por eso fortalecer, endurecer. Porque este asunto no es de rajarse, a su tierra, dicen por ahí. Porque estar bajo cobertura, a rajarse a su tierra, esto nada, que siga para adelante. Siga para adelante, Chihuahua. Firme, soldado. Eso dolió. Ay, que me venga, siga para adelante, Chihuahua. Dice acá el soldado José.
Si no, 3 nachas en las nachas. De 3 nachas. 3 tablazos de las nachas, dice. 3 nachas. 3 tablazos de las nachas, dice. Bueno. Ok. Piel de carnero. Carnero en hebreo se dice allí. Y es algo parecido. Dice cosa fuerte, pero dice jefe. ¿Ya vieron? Y es que es algo muy interesante porque él se relaciona como una pilastra, como un apoyo fuerte, como esa columna que usted ve ahí. Roble, valiente. Amados y amadas, estar bajo cobertura es no darle dolor de cabeza al pastor. Que usted sea un apoyo, no una carga. Esto requiere mentalidad de sacerdote. Y que es una carga totalmente. Y lo tratamos como ovejita también. Algún día madurarás, le decimos. Con amor. Pero lo que necesitamos como líderes es apoyos. Donde no queremos chupanciones. Como las sanguijuelas, que nada más chupan y la misión. Ay, señor, ese café lo que me hace decir. Aleluya. No es que no oremos por usted, claro, siempre va a haber una oración para usted cuando usted la pide. Sin embargo, apoye, no sea una carga. Hay 2 tipos de. Hay 2 tipos de liderazgo. El liderazgo inútil, siervos inútiles somos, pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué hace el liderazgo inútil? Lo que le dijeron, eso hace, pero no hace otra cosa. Es que nada más me dijeron que hiciera eso. Siervo inútil, dice la Biblia. Oye, estoy hablando con la Biblia, o sea, no le estoy insultando, pero la Biblia dice siervo inútil, porque nada más hiciste lo que se te pidió que hicieras. No fuiste a más. Imagínense. El que enterró el no, amado, ese le fue peor. El que enterró el talento ese, tuve miedo, siervo malo y negligente, paz, al lago de fuego, o sea, ese está peor. Al menos el inútil dice, pues nada más le dice, pues siervo inútil, o sea, aplícate, chavo, nada más hiciste lo que se te pidió. Ay, es que no me dijeron. Es que usted no me dijo, pastor. Palabra profética del día de hoy, siervo inútil. Esas palabras proféticas como que a la gente no le gusta escuchar, amado. La gente quiere escuchar palabras proféticas como que Señor te va a llevar a las naciones. Pero el Señor dice siervo inútil. Porque nada más hiciste lo que se te pidió. Con que no le llegue la palabra profética de siervo malo y negligente, porque entonces ahí ya estamos, ahí sí póngase a llorar y póngase a cuentas. No, se lo digo en el amor del Señor, porque ¿sabe qué? Tienes que aprender a vivir bajo la piel de carnero, ser un apoyo. Claro, tiene que ver con jefe, porque tiene que ver con que Dios tiene un liderazgo para ti. Ay, es que no, si Dios te puede formar como un líder, una líder de Dios, en tu colonia, en tu trabajo, en tu familia, el liderazgo de Dios puede forjarte, pero para eso tienes que primero aprender a estar bajo su gestión. Yo no puedo estar bajo, no puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Ese es un principio de autoridad espiritual. Es un libro muy bueno, autoridad espiritual, ¿eh? ¿Por qué? Porque te va a modelar y te va a enseñar que se está bajo autoridad. ¿Qué principios hay que vivir bajo autoridad? Y eso nos enseña a nosotros a crecer. Y por eso dice, apartadme.
a tal y tal y tal, porque me son útiles para la obra del ministerio. Pero ¿qué pasó? Estas personitas, el principio es que ellos se aprendieron a estar bajo autoridad. Y entonces el Eterno habló a través del Espíritu y entonces le habló a los apóstoles. Ahora se apartan de estos dos. Hay gente que se quiere adelantar ese asunto. Le dieron una palabra profética, ya va a las naciones, así una vez nos hizo uno. Es que el Señor dijo que iba a las naciones, nos vamos, pastor. Oye, discúlpame, así ese asunto así no es. Aprende a estar bajo autoridad y Dios te va a dar autoridad. Yo el domingo se lo dije y se lo vuelvo a repetir. Quien quiera compartir aquí tiene que aprender a lavar baños. Tiene que aprender a servir. ¿Sabe qué? Es que a mí me enseñaron al estilo 3 tablados en las nachas, como dice José. A mí me dijeron, el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Así yo fui formado bajo los tablazos. Unos sí fueron de más y otros venían con clavos, pero gloria a Dios, el Señor me tiene aquí enfrente. Pero necesitamos vivir bajo autoridad. La gente quiere liderazgos, quiere estar arriba, mas no quiere primero aprender a estar abajo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, les dio una orden diferente a lo que muchas veces estamos acostumbrados en la empresa, en los negocios. Y la gente va a subir, pero ya haciendo cosas, haciendo corrupción, tratando de derribar a medio mundo para poder estar hasta arriba. Aquí no es. Yeshua dijo, así no es aquí. Quien quiere estar arriba tiene que servir a todos. Esa es la verdad del reino. Y oiga, lo dijo antes de morir. ¿Usted no cree que las últimas palabras de una persona antes de morir no son las más importantes? O casi es el mensaje de vida que te quiere dejar. Yeshua antes de morir, en la noche que fue entregado, en la fiesta de Pesaj, les habló de servicio a sus discípulos. Les habló de ser el menor. ¡Wow! Y después de ahí se fue al madero. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué legado nos dejó Yeshua! Ser roble significa, ¿cómo son los robles? Fuertes. ¿Cómo es la raíz del roble? Profunda. ¿Sabe por qué una semilla no dio fruto? Porque dice la parábola, porque no echó raíz. Cuando tú echas raíz, ¿sabes por qué el Señor te trae a una casa? Para echar raíz. Este silencio es a propósito. Todavía seguimos, todavía un poquito del cinturón está encendido. Ya voy terminando. Hoy nos agarramos un poquito más, mis amados. Señoras y señores, ya nos queda piel de tajash y vamos a estar rezando. Fíjese que en el video lo dice en la versión Reina Valera tejón. Pero si usted se va a otra versión, dice delfín. Si usted se va a otra versión, dice ¿cómo se llama foca. ¿Ah? Tejones. Y un tejón, o sea, no tiene nada que ver con un delfín y mucho menos una foca. Entonces ahí nos sirve mucho la enseñanza oral, que se dijo oralmente. Y la palabra o el animal que estaba era tajash, porque los registros dicen que este animal ya no existe. Regularmente esta clase yo la daba a muchos pastores, ¿no? De repente uno que otro Tomás, y así les decía, para los Tomásitos, le digo. Y decía, para los Tomásitos que no me creen, ¿verdad? Porque, ya sabes que enseñarle a pastores es un poquito más complicado, ¿verdad? Son medio más, así medio cerrados. Y entonces le decía a todos, así como ahorita ustedes así eran puros pastores y líderes de presbíteros,
hasta no, estuviera y decía, a ver, para todo el espíritu de Tomás, les digo. Es la palabra 8476 de la concordancia Strong. Y el Strong, que es un diccionario bíblico para enseñar la palabra. Strong nos dice Tahash. Y Strong dice que no era judío, un animal limpio con piel, probablemente una especie de antílope. No tenían que ver. ¿Y por qué entonces foca y delfín? Porque dicen que era como un antílope, o sea, como un venadito, pero su piel era azul grisácea. ¿Qué cosa? Pero dicen los rabinos, este animal ya no existe, porque este animal, solo el Eterno lo creó para hacer la cobertura del tabernáculo. Amén. Conmigo. Ahora, ¿qué importante es esto? Ay, es el pasaje de... se me fue ahorita. Donde empieza a describir, me parece que sí, ahorita se me fue el pasaje, donde empieza a describir que fuiste dependientes, fuiste adornada, etcétera, etcétera. Ahí está. Okay. Fuiste adornada y dice que puse calzado de tejón. Creo que ese se pide, ¿no? A ver, aquí la concordancia espiritual aquí. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Nada más pongan ahí si ustedes pongan zapatos de tejón.